dice evaluar la integral definida. Entonces, adelante, Josué, Jonathan. Josué, te escuchamos. En el Ok, inciso A, ¿cuál sería el resultado? pues el resultado, como esa es una integral definida con constante, entonces es Ajá, la multiplicación del constante por 3 cuartos de pi, ¿no? ¿Sí es pi? exacto, Sí, sí. 3 cuartos de pi 2 menos por pi cuartos. tres Ajá, cuartos de pi menos pi cuartos. Muy bien, Josué. Y eso ajá. sería 2 por... Entonces, si le damos 3 cuartos de pi menos pi cuartos, entonces Ujú, sería 2 cuartos de pi, que es un medio de pi, eso lo multiplicamos perfecto. por 2, 2 con 2 se elimina y sería pi. Exacto, 2 entre 2 es la unidad. Muy bien. Perfecto, Josué. Ahora le toca a Parmis. Te escuchamos, Parmis, con el Sí, inciso B. profe, no Sí. estamos viendo Ah, su el pizarrón. pizarrón. Ok, ok. Muchas gracias, gracias. Ya está. Se quedaron viendo la presentación, discúlpenme. Entonces, lo que su compañero Jonathan nos dijo fue que como el integrando es una función constante, entonces la integral definida, el valor de la integral definida se calcula simplemente como la función constante por la diferencia de los límites de integración. El límite superior menos el límite inferior. Y eso nos quedó pi. Muy bien. Pi unidades de área o pi unidades cuadradas, como ustedes quieran. Entonces, ¿nos podrías ayudar ahora sí con el inciso B, Parme, por favor? Sí, y creo que me tocó la fácil porque es cero, porque los límites de integración son iguales. Exacto, muy bien. Entonces, ayúdanos con el inciso C de una vez. Ahorita tenemos más ejercicios para que tus demás compañeros participen. Ok, ahí tenemos que pi es una constante, Ajá, es una función entonces constante. Ajá, la podemos sacar y ya nada más lo multiplicamos por el límite superior, ajá. y por el límite inferior, o sea, eso se Exacto, restan, exacto, y queda exacto. como 3 pi por 3 más 3, Ajá, exacto. Pi por 3 más 3 por el signo. Muy bien, o sea, sería, 6 pi. ok, muy bien. 6 unidades de área. Exacto, muy bien. Muchas gracias. Entonces, tómense un momento para terminar de copiar estos y hacemos. Entonces, en este otro ejercicio nos dice, evalúe la integral definida usando los resultados siguientes. Entonces, ya nos están diciendo cuánto vale la integral definida desde -1 hasta 2 de la función x cuadrada. Nos están diciendo que vale 3 y que la integral definida desde -1 hasta 2 de la función x, la función identidad, vale 3 medios. Entonces, usando estos resultados y las propiedades de la integral definida que revisamos, nos están pidiendo determinar cuánto vale esta integral para esta suma de funciones y cuánto vale esta otra integral para este producto de funciones. Entonces, a ver, vamos a ver. Jonathan, comienza, te escuchamos. ¿Qué harías en el inciso A? Bueno, vamos a poner una línea para dividirlo nada más. Ajá. Ok, sería, pues simplemente, por ejemplo, como dicen, la función evaluada en B menos la función evaluada en A. Ok. Entonces sería 2 al cuadrado, pues es 4 por 2, Ah, sería 8. no, 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 no. No, 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 porque mira, en el enunciado dicen, evalúe las siguientes integrales, pero usando estos resultados. O sea, tú, conociendo que la integral de -1 a 2 de x cuadrada vale 3 y que la integral de -1 a 2 de x vale 3 medios, ¿cuánto valdrá la integral de esta función? Tienes que usar las propiedades que revisamos y que tus compañeros y tú mencionaron al inicio de la clase. Ah, no, bueno, tus compañeros, tus compañeros. ¿Te acuerdas? Imagínate que esta es una función, esta es otra y esta es otra. Entonces, la propiedad que decía que la integral definida de una suma de funciones se puede reescribir como ¿qué? ¿Te acuerdas? Sí, 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 como la integral de f de x más la integral Ajá, de... exacto, exacto. Entonces, eso es lo que Ah, hay sí, que ya hacer te aquí. entendí mal, perdón. No hay problema, no hay problema. Tú tranquilo. Entonces, Ajá. solo separo la integral, ¿no? Ajá, Entonces, exacto. Muy bien. es Ajá. la integral de 2x al cuadrado, Ajá. la De integral -1 a 2 menos 1 a de 2, 2x al cuadrado diferencial de x. una Ay, de la perdón. integral. Perdón, perdón, algo dijiste y como yo estaba hablando no te escuché, ¿podrías repetirlo? ¿O así está Ah, bien? ¿Así lo mencionaste tú como yo lo puse? sí, Ah, ok, ok, ya, continúa entonces. menos la Ajá, integral de 1 a 2 igual.
De menos 1 a 2, ajá. de 4x Ajá, más la integral de 1 a 2 de 5 con respecto a exacto. x. Exacto, muy bien, muy bien, muy bien, Jonathan. Esa es la primera propiedad. Luego, Que no lo había entendido así como de... Ajá. luego Luego, de ¿qué? eso, ¿qué harías? Ah, no. Ok. Pues saco constantes. Exacto, porque están multiplicando. Como las constantes están multiplicando a mi función, la puedo sacar de la integral. Muy bien, entonces, ¿qué te quedaría? Ah, ok, entonces quedaría 2 que multiplica la integral de 1 a 2 de x al cuadrado con respecto a x, Ajá, muy bien, menos perfecto. 4 que multiplica la integral de menos 1 a 2 de x con respecto a x, Ajá, más, ahora sí que la integral de una constante, que es esa constante, ajá, multiplicada por el extremo superior menos el extremo inferior. exacto. Muy bien, Jonathan. Entonces, esta integral que tenemos aquí ya es Entonces, dato. Ya sabemos cuánto vale esta. Ya sabemos cuánto vale. Y también sabemos cuánto vale esta. Entonces, simplemente ponemos valores. Los sustituimos. Entonces, ¿qué nos quedaría? sería 2 menos 3 medios Ajá. Sería más 2 por, ¿cuánto vale esta primera integral? 3 Exacto, entonces sería 2 por 3, ajá, menos 4 por 3 medios, exacto. Y luego más, 5 por 3. exacto. Muy bien, y ya, ¿cuál es el resultado? Ok, sería aquí 6 Ujú, 3, serían 15. ujú, muy bien. Es igual a 15 unidades de área o unidades cuadradas. Muy bien, Jonathan, muchas gracias. Ahora, Teira, ayúdanos con la segunda. ¿Qué harías tú con el inciso B? Pues primero pondría la integral de Ujú, 2 menos, bueno, de 2 a menos 1. ujú, Y ahí tendría que separar de x. Bueno, 3x, sería ujú, 3x, ujú. 3x cuadrada menos 12x. Exacto, muy bien. Entonces, lo primero que había que hacer era efectuar la multiplicación, porque no hay una propiedad que separe productos de funciones. Y esto es muy importante porque cuando soy sinodal de exámenes extraordinarios, eh, hay muchos alumnos que cuando ven un producto de funciones lo separan como un producto de integrales y eso es incorrecto. No se pueden separar productos de funciones, solo se pueden separar sumas o restas de funciones como lo hizo su compañero Jonathan. Entonces, no lo olviden, eso es muy importante. No se pueden separar productos de funciones. Entonces, lo que hacemos es efectuar la multiplicación, así como lo hizo su compañera, Keira, y ahora, ya que tenemos un polinomio, ¿qué haces con él? Saco las constantes, ¿no? Ok, Sería ajá, 3 ajá, cuando va de 2 a menos 1 ajá, eh, por x cuadrada ajá, de x exacto, sí, muy bien. y menos Ujú, 12 de la ujú, integral cuando va de 2 a menos 1 ujú, por x de x. exacto, muy bien. Y estas que tenemos aquí, que obtuvo su compañera Teira, no son precisamente nuestros datos, porque ¿qué es lo que las diferencian, Teira? No son Eh, precisamente nuestro dato. Esta no es igual a esta y esta otra no es igual a esta. ¿Qué tienen de diferente? que uno es negativo. No, no, no. Están invertidos sus Ajá, adelante, sí. Me parece que es José, creo. Tenemos, profe, los Ajá. de los la extremos están integración, ¿cómo invertidos, se llama? Exacto, que los extremos de integración están invertidos. entonces se le Ok. pone un menos. Exacto, entonces no es lo mismo porque sus extremos de integración están invertidos. Entonces tenemos que usar la propiedad, ahí la voy a poner usando la propiedad que dice que la integral definida desde hasta b de f de x diferencial de x es igual a menos la integral definida de b a a de f de x diferencial de x. Muy bien. Entonces, ¿cómo reescribes estas dos integrales, Teira, para que ahora sí ya las puedas usar los resultados que nos pidieron utilizar? Menos 3
de la Ah, integral cuando va de -1 a 2. exacto, menos 3 veces la integral que va de -1 a 2 de x cuadrada diferencial de x. Muy bien. Ajá, Y luego más 12 ajá, de la ajá, integral cuando va de -1 a 2 ajá. de x. Diferencial de x. Muy bien. ¿Y cuánto vale la primera integral? Bueno, pues sería -3 y hay que sustituir, entonces es -3 por 3 y Exacto. luego más 12, Ajá, y sustituir, entonces 12 por 3 medios. exacto. ¿Y qué nos Sería, quedaría? sería 9 de resultado. Menos 9 más. Bueno, 9 más 18. Ok, muy bien. Y Y eso da 9 que dijiste. Muy bien, Teida. Muchas gracias. Entonces, tómense un momento para copiar y se dice en este ejercicio, evalúe la integral definida usando los resultados siguientes. Entonces, necesitamos saber cuánto vale esta integral y esta otra. Y nos piden usar estos resultados, estos de aquí. Entonces nos están diciendo que la integral definida desde 0 hasta pi de la función seno de x vale 2 unidades de área y que la integral definida desde 0 hasta pi de la función coseno de x vale 0 y que la integral definida desde 0 hasta pi de la función seno cuadrado de x vale pi medio. Entonces, conociendo esta información, nos piden determinar cuánto vale la integral de 0 a pi de la función 2 seno de x más 3 coseno de x más 1. Y cuánto valdría la integral de 0 a pi de 3 veces el coseno cuadrado de x diferencial de x. Muy bien, entonces, Daniela, te escuchamos. ¿Cómo comenzarías? Sí, Con el inciso bueno, 6. Ajá. ok. Pues empezaría separándolas. Ok, muy bien. Que, Ajá, que ¿cómo me te quedaría quedaría? la integral que va de 0 a pi Ajá, de 2 seno de x. exacto, muy bien. Diferencial de x. No olvidemos que el símbolo de integral se compone por esta s extendida y esta diferencial que nos indica respecto de qué variable vamos a integrar. Pero bueno, por ahora no estamos integrando. Nos están diciendo, usando estos resultados, di cuánto valen estas integrales. Y el objetivo de estos ejercicios es practicar las propiedades de la integral definida. Muy bien, Daniela, continúa, por favor. Más la integral que va de 0 a pi de 3 coseno de x diferencial de x. Ajá, muy bien. Más la integral que va de 0 a pi de 1 diferencial de x. Muy bien, Daniela. ¿Y luego qué harías? Después sacaría las constantes Ajá. y me quedaría 2 Uh-huh. diferencial de, Dos perdón, integral. 2 integral que va de 0 a pi de seno de x diferencial de x. Muy bien, sí, sí, sí. Más 3 integral que va de 0 a pi coseno de x diferencial de x. Ajá, muy bien. Y la otra la dejaría igual. Ok, muy bien, Daniela, muchas gracias. Entonces ahora le vamos a pedir que continúe Carlos Troncoso. Adelante, te escuchamos, Carlos. Gracias, Daniela. Vale, pues la del seno de x ya la tenemos el Ajá, resultado. Pues nada más ajá, sustituirlo, es 2 por 2. exacto. Esta integral vale 2. Muy bien. En el caso del coseno, pues sucede lo mismo, tenemos que es 0, entonces es 3 por 0. Ajá, Y en el caso de 1 de x, podemos usar una de las propiedades para sacar la constante y decir que es 1 por pi menos 0. exacto. Como la función es una función constante, el valor de la integral se calcula como la función constante por la diferencia de los límites de integración. Muy bien. ¿Y cuál sería el resultado ya final? Sería 4 más pi. Exacto, 4 más pi unidades de área. Muy bien, y así lo dejamos indicado. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Y entonces, Héctor, ahora ayúdanos con el inciso D. ¿Cómo lo resolverías tú? ¿Qué se te ocurre hacer en Se el me inciso D? ocurre que lo primero que Ajá, podríamos hacer es usando las identidades trigonométricas, creo que ajá, se muy llaman, bien, perfecto, sí. cambiar coseno cuadrado por 1 menos seno cuadrado. Exacto, Héctor, muy bien. ¿Y por qué vamos a hacer eso? Ah, porque fíjense que nos decía, evalúen las integrales siguientes usando estos resultados. Entonces, en los resultados no estaba la integral de coseno cuadrado, solo está la integral de seno cuadrado. Entonces, Héctor dice, ah, pues yo recuerdo que la identidad trigonométrica
seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1, entonces de ahí despejamos al coseno cuadrado y ¿qué te quedaría? Quedaría como 1 menos seno cuadrado de x. Exacto, muy bien. Entonces, la integral de 0 a pi de 3 veces el coseno cuadrado de x diferencial de x se puede reescribir como la integral de 0 a pi de ¿quién? De 3 por 1 menos seno cuadrado de x diferencial de x. Exacto, muy bien. Y luego, Multiplicamos el 3 por lo que está dentro de los paréntesis para que nos quede 3 menos 3 seno cuadrado de x diferencial de x. exacto, muy bien, Héctor, muchas gracias. Entonces ahora le vamos a pedir a Teira que continúe, por favor. Y bueno, ya de ahí sacamos constante, sería 3 Ajá, cuando va de 0 a pi, ajá, un diferencial de x, ajá, menos 3 ajá, cuando la integral va de 0 a pi, sí, seno cuadrado de x, sí, diferencial de x. muy bien. ¿Y qué quedaría? Pues tendríamos que sustituir, entonces sería 3 por pi, sí, Ujú. Menos 0, ajá. O simplemente 3pi, como ya dijiste, sí, sí, sí. y menos 3 Ujú, por pi entre 2. exacto. Y ya quedaría como 3, 3pi menos, ajá, 3pi menos, 3 pi ajá, sobre, sobre 2. exacto, muy bien. Entonces, si a 3 enteros de pi le quitas 3 medios de pi, ¿cuántos medios de pi te quedan? Un entero, ¿cuántos medios tiene? Y luego entonces 3 enteros, ¿cuántos medios tiene? Ya me perdí. Ah, es que debe ser que a 3 enteros le restas 3 medios. Entonces, si un entero tiene 2 medios, 3 enteros, ¿cuántos medios tiene? Ok, entonces sería 3 pi, sí, 3 entre 2 pi, ¿no? El resultado, ajá, muy bien, ya está. Unidades de área, perfecto. Porque 3 enteros son 6 medios, menos 3 medios, quedan 3 medios de pi. Muy bien, muchas gracias. Entonces, dice, evalúe la integral definida usando los resultados siguientes. Entonces, queremos saber cuánto valen estas integrales. Ah, permítanme, porque es el mismo ejercicio. Ahora sí, dice, sean las funciones f y g, de las cuales se sabe que la integral definida desde 2 hasta 4 de la función f vale 3, y que la integral definida desde 2 hasta 0 de la función f vale menos 2, que además la integral definida desde 0 hasta 6 de la función g de x vale 10, y la integral definida desde 4 hasta 6 de g de x vale 4. Entonces nos piden determinar cuánto vale la integral definida de 0 a 2 de f de x, cuánto vale la integral definida de 0 a 4 de g de x, y cuánto vale la integral definida de 0 a 4 de 2 veces la función f de x menos 3 veces la función g de x. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un esquema para que sea más sencillo para nosotros entender lo que nos están diciendo. Entonces, imagínense que esta que tengo aquí es mi función f de x, y f de x la tengo de 2 a 4, pero también de 2 a 0, que por las propiedades de la integral definida la puedo cambiar de 0 a 2. Entonces tengo la integral definida de f de x desde 0 hasta 2. Ah, bueno, me equivoqué porque ese no es el 0. Si no van a decir, no, es que es un error ese. Desde 0 hasta 2 tengo cuánto vale esta. Y luego tengo cuánto vale la integral desde 2 hasta 4. Eso tengo. Ya está. Voy a hacer otro esquema porque son dos funciones. Entonces tengo el eje X, el eje Y tengo aquí ahora otra función que se llama g de X. Y para g de X tengo la integral que va desde 0 hasta 2, 4, me equivoqué ahí. Es hasta 6. Ok, desde 0 hasta 6. Entonces tengo cuánto vale esto. Ok, muy bien, ya está. Entonces, vamos a responder lo que nos están preguntando. Empezamos con el inciso A, Jafet, adelante. ¿Qué harías tú? Nos están pidiendo la integral de 0 a 2 de f de x diferencial de x. ¿Cómo encontrarías su valor? Pues simplemente sería con la propiedad, ¿no? De los Ajá. intervalos.
Ajá. Sería menos la integral de 2 a 0 de f de x de diferencial de x. Exacto. Entonces la integral de 0 a 2 de f de x diferencial de x es igual a ¿cuánto? A 2. Menos 2, que es 2. Exacto. Muy bien. Perfecto. Jafet, gracias. Entonces ahora, José Carlos, ¿cómo continuarías con el inciso B? Lo que podemos hacer es, nos están dando la propiedad de la integral de 0 a 6 de g de x. Lo Ajá. que podemos hacer es dividirla, Ok. que sería la integral de 0 a 4 Ajá. más, bueno, de g de x, Ajá. más la integral de 4 a 6 de g Ujú. de x. Eso me tiene que dar un resultado de 10. Exacto. Entonces su compañero José Carlos dice, ah, pues yo tengo la integral de g de x desde 0 hasta 6, pero a mí me piden la integral de 0 a 4. O sea, me piden una parte de ella. Entonces, me piden esta, desde 0 hasta 4, esta. Entonces dice, ah, pues yo puedo partir el intervalo de integración que iba desde 0 hasta 6, lo puedo partir primero de 0 a 4, que es lo que me interesa, y luego de 4 a 6. Muy bien, perfecto, ya está. Entonces, con eso que hiciste, ¿cómo continuarías? ¿Vas bien? Después, de Ajá. 4 a 6 ya tenemos el resultado, que es Ajá, 4. esta se conoce, ajá, ya sé cuánto vale, ajá. La integral de 0 a 6, pues sabemos que es igual a 10. Exacto, muy bien. Entonces, Entonces, dice, sustituye sus valores, ¿ok? Esta vale 10, muy bien. La integral de 0 a 4 no la conozco. Y esta de aquí sí la conozco, ¿verdad? ¿Cuánto vale? esa equivale a 4. 4, muy bien. Entonces, simplemente despejo a la integral de 0 a 4 de g de x diferencial de x, y esa vale. ¿Cuánto 6. vale? 6. Muy bien. Que fue 10 menos 4. 6, perfecto. Muy bien. Muy bien, José Carlos. Y ahora, entonces, le preguntamos a Delia cómo harías el inciso C, Delia. Ay, tengo duda, pero creo que Ajá, sí, tendría sí, sí, que sí. Ajá. separar primero en dos integrales, Sí, muy bien. una Ajá. para f de x y otra para g de x. Ajá, muy bien. Entonces, vamos a empezarlo y ahorita me dices tu duda si quieres. Entonces, nos ayudas con, dices que lo primero que se te ocurre es separar esta integral. Muy bien. ¿Cómo la separarías? ¿Lo puedes repetir, por favor? Como la integral de 0 a 4 de 2 por f de x, Ujú. menos Diferencial la de X. integral de 0 a 4 Ajá. de 3 Ujú. por g de x por diferencial de x. Exacto, muy bien, perfecto. Muy bien, Delia. Entonces, ¿cuál sería tu duda? Muy bien. Entonces, sacando las constantes, ¿cómo quedaría? Como 2 por Ujú. La la integral de integral 0 de a 0 a 4. 4 de f de Ajá. x diferencial de x, Ajá, muy bien. menos 3 veces la integral de 0 a 4 de g de x por diferencial de x. Exacto, muy bien, ya está. Entonces, esta integral, esta de aquí, ya la tenemos. Justo fue la que calculó tu compañero. Esta es la que nos hace falta, la integral de 0 a 4. Pero observa que para la función f de x sabemos cuánto vale la integral de 0 a 2 y también sabemos cuánto vale la integral de 2 a 4. Entonces, ¿cuánto valdría la integral que vaya desde 0 hasta 4? ¿Cómo la calcularía? Tendremos que... Ajá. Ay, perdón, me preguntó la de 2 a 4, ¿verdad? Ah, no, mira, fíjate. Tenemos la integral de 0 a 2. Aquí está. Fue el inciso A. La integral de 0 a 2 ya la tenemos. También tenemos como dato la integral de 2 a 4. Es esta. Entonces, ¿cuánto valdría la integral de 0 hasta 4? Ok, valdría 5. Ajá, ¿cómo lo obtuviste? Mira, lo voy a poner aquí abajo para que todos se den cuenta. Entonces, yo quiero saber cuánto vale la integral de 0 a 4 de f de x diferencial de x. Tú me dijiste que vale 5, lo cual es correcto, pero ¿cómo la calculas? Sería sumando el Ajá, dato muy bien. Sumando la del inciso integral, A, que es ajá, sumando la integral de 0 a 2 más la integral de 2 a 4. Exacto. Y el inciso A, pues, era 2. El inciso, bueno, la integral y de el 2 otro a es 4 3. era 3, exacto, por eso quedó el 5. Muy bien, y aquí se observa esa propiedad que dice que un intervalo se puede partir en tantos subintervalos como yo lo requiera. Muy bien.
Y entonces, Entonces tendría que multiplicarlo por 2 ajá, exacto. más Entonces sería 2 por 5 muy bien, menos 3 por 6. 3 No, sí, sí, 3 por 6. sí. Exacto. Ah, espera, me estorba el chat. Que eso sería 10 menos 18, que sería Ajá. menos 8 Ajá. Perfecto. ¿Y unidades. qué significa este menos? Que hay más área Ajá. debajo del eje. Exacto, muy bien, muy bien. Perfecto. La grabación. Vamos a ver ahora la integral indefinida. Entonces, vamos a ver esto, esta definición. Sea f una función que está definida en un intervalo específico que va desde a hasta b. Supongan ustedes que existe otra función que se llama f mayúscula, que también es continua en el mismo intervalo de análisis que va desde a hasta b. Y que además esta función f mayúscula es derivable en el intervalo abierto que va desde a hasta b, de manera tal que se cumple que la derivada de la función f mayúscula es la función f minúscula para cualquier valor de x perteneciente al intervalo abierto que va desde a hasta b. Entonces, simplemente estamos diciendo que existen dos funciones, una se llama f minúscula y otra f mayúscula, ambas son funciones continuas en el intervalo de análisis y la función f mayúscula es derivable en ese intervalo también. Entonces, para esas dos funciones que mencionamos, debe de cumplirse que la derivada de la función f mayúscula dé por resultado a la función f minúscula. Es decir, si yo derivo una de ellas, me da por resultado la otra. Muy bien. Entonces, si eso pasa, la función f mayúscula se conoce como integral indefinida o la antiderivada de la función f minúscula en el intervalo cerrado que va desde a hasta b y se puede escribir de la siguiente manera. F mayúscula es la integral indefinida o la antiderivada de esta función. Muy bien. Entonces les decía, tenemos dos funciones. Una se llama f minúscula y otra f mayúscula. Son continuas en el intervalo cerrado que va desde hasta b y f mayúscula es derivable en el intervalo abierto que va desde hasta b. Para estas dos funciones se cumple que la derivada de f mayúscula respecto de x da f minúscula. Si eso pasa, entonces se dice que f mayúscula se llama integral indefinida o antiderivada de la función f minúscula. Y se puede escribir de esta manera. La integral indefinida de f de x o la antiderivada de f de x es f mayúscula. Entonces, lo que estamos buscando cuando calculamos una integral indefinida es ver qué función al derivarse nos da esta expresión, porque decíamos que la derivada de f mayúscula debe de dar f minúscula. Entonces estamos buscando aquella función cuya derivada es esta. Nos estamos preguntando, ¿qué función tuve que haber derivado para llegar a esta expresión? Y entonces eso se conoce como integral indefinida o antiderivada de la función. De hecho, cuando vemos esto, lo que siempre les digo a los alumnos es que para saber si ustedes resolvieron bien una integral indefinida, basta con calcular su derivada. Si ustedes calculan su derivada y les da por resultado la expresión que aparecía en el integrando, entonces significa que lo hicieron correctamente, porque la integral indefinida es la antiderivada de la función. Muy bien. Es la función de donde al derivarse se obtiene esta expresión. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, para que les quede un poco más claro, vamos a ver con un ejemplo. Bueno, antes de ver el ejemplo, dice si la función f mayúscula existe, entonces se dice que esta función es integrable. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la función f mayúscula cuya derivada es coseno de x? En otras palabras, les estoy preguntando, ¿qué función trigonométrica al derivarse da por resultado coseno de x? ¿Quién me puede decir? Levante su mano, por favor. Jonathan, ajá, te escuchamos, muchas gracias. Seno. Seno de x, exactamente. Entonces, la función f mayúscula cuya derivada es coseno de x es seno de x, como dice su compañero Jonathan, pero no es la única. Hay otra
función cuya derivada es el coseno de x. Podría ser la función seno de x menos 5, o podría ser la función seno de x más 97, y etcétera, etcétera. Seno de x más 10, seno de x menos pi, seno de x más 3 medios de pi, etcétera. Todas esas son antiderivadas de f. Es decir, al derivar a cualquiera de estas, obtengo f minúscula. Por eso se conocen como antiderivadas de la función. Entonces, una función puede tener un número indefinido de antiderivadas, una infinidad de antiderivadas. Pero para no tener que escribirlas todas, lo que hacemos es representar a la antiderivada de la función sumándole una constante y es esencial y arbitraria que representa a cualquiera de estos números que tenemos aquí. Entonces, cuando vayamos a calcular una integral indefinida, como una función puede tener una infinidad de antiderivadas porque podemos sumarle o restarle una constante cualquiera, mejor para no tener que representarlas a todas ellas, a la antiderivada le sumamos una constante esencial y arbitraria de integración que representa todas estas. ¿Sí, muchachos? ¿Les queda claro eso? Sí. Ok, muy bien. Entonces recuerden, cuando estén resolviendo una integral indefinida, simplemente tienen que preguntarse, ¿qué función tuve que haber derivado para llegar a esto que aparece en el integrando? Entonces, ¿qué función derivo para llegar al coseno? La respuesta es seno. Y ya, esa es la que se conoce como integral indefinida o antiderivada de la función. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, vamos a repasar un poco de derivadas. Antes de eso, observen ustedes el resultado de integrar el resultado de integrar una función da por resultado la antiderivada o integral indefinida. No lo olviden. Esto se conoce como antiderivada o integral indefinida de la función. Perfecto. Entonces, teniendo presente eso, y que C es la constante esencial y arbitraria de integración, puedo yo escribir lo siguiente, que la integración es la operación opuesta o inversa de la derivación, y la derivación es la operación inversa de la integración. Observen ustedes aquí que al integrar a la derivada de f mayúscula, obtengo f mayúscula. Y ustedes pueden decir, ¿pero por qué? ¿Por qué él usó la misma notación? Ah, porque yo dije que la derivada de f mayúscula es f minúscula. Entonces aquí, nada más para reforzar esto, en lugar de escribir f minúscula, puse derivada de f mayúscula. Pero son exactamente lo mismo. Entonces, la integral de f minúscula es f mayúscula. Su derivada es f minúscula. Entonces, estoy pasando de una a otra. Les repito, si yo integro a f minúscula, obtengo f mayúscula más una constante esencial y arbitraria. Pero si ahora yo derivo f mayúscula, obtengo f minúscula. Estoy diciendo esto, que la integral y la derivada son opuestas, son inversas entre sí. Muy bien. Y aquí está, derivada de la integral es la función original. ¿Pero por qué? Porque la integral definida da por resultado f mayúscula más c, y al derivar esta obtengo f minúscula. Y podrían decir, ¿pero por qué aquí no puso el más c? Ah, porque recuerden que la derivada de una constante vale 0. No importa quién sea esa constante. Entonces, por eso, ahí lo omití, pero bueno, no, lo correcto sería colocarla. Muy bien, bueno, entonces les decía, si a f minúscula la integro, obtengo f mayúscula, que se conoce como antiderivada o integral indefinida. Y ahora, si a f mayúscula la derivo, obtengo f minúscula. Estoy pasando de una a otra, no lo olviden. Perfecto. Muy bien. Entonces, tómense un momento para copiar esta parte si quieren y ya continuamos. Permítanme un momento. Dice, dado que los procesos de integración y derivación son inversos entre sí, de aquí se desprende la siguiente expresión algebraica para integrar a la función identidad elevada a un exponente real. Entonces, teniendo presente eso,
que la integración y la derivación son procesos inversos. ¿Y quién me podría recordar cómo se calcula la derivada de la función identidad elevada a una potencia? ¿Quién me dice cómo se calculaba la derivada? Adelante, Jonathan. Sí, gracias. Se calculaba como x elevado a la n más 1 sobre n más 1. No, derivada. Yo me refiero derivada. Ah, Ajá. sí, la derivada de x. Ajá. sería eso, n por x elevado a la n. Ajá. Exacto, muy bien, perfecto. Exacto, Escuché integral. No Perdón, te perdón. preocupes. Ok. Entonces, si la derivada de x a la n se baja el exponente como coeficiente y se disminuye un grado. Entonces, teniendo presente que la integral y la derivación son procesos inversos, entonces vamos a tener que hacer lo opuesto a lo que hicimos aquí. En lugar de bajarlo multiplicando, vamos a hacer lo opuesto a multiplicar, que es dividir. Y en lugar de restar un grado, vamos a hacer lo opuesto, que es aumentar un grado. Entonces, de ahí sale esta expresión, justamente que mencionaba su compañero. La integral de x a la n diferencial de x sería x a la n más 1 dividido entre ese mismo exponente, que es n más 1, más la constante esencial y arbitraria de integración, porque es lo opuesto de derivar. Entonces, les decía, si en la derivada disminuíamos un grado, en la integral aumentamos un grado. Y si en la derivada multiplicábamos por el coeficiente, bueno, perdón, multiplicamos por el exponente, ahora vamos a dividir entre el exponente, porque es lo opuesto. Muy bien, perfecto. Entonces, tómense un momento para copiar este primer teorema de integración. Y ahorita lo vamos a ocupar con algunos ejercicios, así es que si tienen su mano levantada y quieren ayudarme, está perfecto. Este primer teorema de integración aplica siempre y cuando la potencia de x sea distinta de menos 1. Si la potencia es menos 1, el teorema es diferente. Entonces, para cualquier potencia aplica, excepto para cuando la potencia sea menos 1. Porque si la potencia es menos 1, es otro el resultado. Es otro que ya vamos a ver también en unas sesiones más. Perfecto. Entonces, a ver, déjenme ver. Aquí vamos a repasar un poco sobre los teoremas de derivación. Entonces, si yo derivo al seno de x o de u, en este caso de u respecto de u, ¿qué obtendría? Al derivar al seno respecto de u, bueno, al seno de u respecto de u, ¿qué obtendrían? Al coseno de u. Coseno de u, muy bien, perfecto. Y si yo derivo al coseno de u respecto de u, ¿qué obtendrían? Seno de u. Seno de u. Ajá, seno de u, pero con signo negativo, menos seno de u. Muy bien, perfecto. Si yo derivo a la tangente de u, ¿qué obtendría? Respecto de u. Estoy derivando todo respecto de u. Ajá, ¿qué obtendría? Perdón, disculpen la interrupción. Ajá. Secante cuadrada. Perfecto, secante cuadrada de u. Muy bien. Si yo derivo a la cotangente de u, ¿qué obtenemos por resultado? Ajá, Delia, ¿te escuchamos? Le quería preguntar que no la derivada era, o sea, la función por además la derivada de la misma u. Ah, es que yo les dije que estoy derivando todo respecto de u. Por eso no es necesario hacer eso. Pero sí, pero espera, pero si tu argumento u es una función que depende de x y tú derivas todo respecto de x, entonces sí. Si u es una función que depende de x y quieres derivar respecto de x al seno de u, entonces el resultado será coseno de u por la derivada de u respecto de x. Eso sí. Pero al inicio yo planteé que estamos derivando todo respecto de la variable u, por eso no es necesario. Porque fíjate que si derivas todo respecto de u, entonces la derivada con respecto de u del seno de u sería simplemente el coseno de u por la derivada de u respecto de u, que eso vale 1, y por eso es que no se anota al final, porque estoy indicando que estoy derivando respecto de u. No sé, Delia, si te queda claro eso. Sí, profe, es que no lo había escuchado al inicio. Perfecto, muchas gracias. Pero sí tienes toda la razón, eso es muy importante, de si u es una función que depende de x y yo voy a calcular la derivada del seno de u respecto de x, entonces será el coseno de u por la derivada de u respecto de x. Y estoy usando diferentes notaciones de derivadas porque
seguramente recuerdan que hay más de una notación. Tenemos la notación de Cauchy, que es esta, la notación de Cauchy, la notación de Lagrange, la notación de Leibniz y la notación de Newton. Entonces, ¿cuál usen? No importa. La que quieran, no pasa nada. Entonces tenemos, esta es una, bueno, si esta es nuestra función, esta es una notación para su derivada, esta es otra, y esta es otra. Cualquiera de esas pueden usar. Cauchy, Lagrange, Leibniz, Newton. ¿Cuál notación usen? La que quieran, no pasa nada. Bueno, entonces, continuando con esto, ¿cuál sería la derivada de cotangente de U respecto de U? Cosecante cuadrado de U. Ajá, pero con signo negativo. Muy bien, Teira, muchas gracias. ¿Cuál es la derivada de la secante de U? Secante de U por tangente de U. Muy bien, perfecto. Muy bien. Según yo, fue Diana, así. Muy bien, gracias, Diana. Y luego, entonces, Carlos Troncoso, ¿cuál sería la derivada de la cosecante de U respecto de U? De la cosecante de U sería menos cosecante de U por cotangente de U. Exacto, muy bien, perfecto, lo dijeron muy bien. Entonces nada más les recuerdo para que sea algo que les ayude a recordar los signos de las derivadas de funciones trigonométricas, que si van a derivar una función trigonométrica cuyo nombre comienza con C, entonces la derivada es negativa. Las otras funciones trigonométricas que no comienzan con C, su derivada es positiva, para que no se les olvide porque estuvieron teniendo mal el signo. Entonces no olviden que la derivada de una función trigonométrica cuyo nombre comienza con la letra C es negativa, su derivada. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces esos son los teoremas de derivación. Pero dijimos que la integral y la derivada son inversas entre sí. Entonces ahora yo puedo partir del lado derecho, voy a partir del lado derecho y llegar al lado izquierdo. Entonces ahora me pregunto, ¿cuál es la integral del coseno de U respecto de U? Ajá, Teida. En otras palabras, estoy preguntándome, ¿qué función tuve que haber derivado para obtener el coseno? O, en otras palabras, ¿qué función tengo que derivar para que mi resultado sea coseno de U? ¿Cuál sería, Teira? Seno de U. Seno de U, exacto. Más la constante esencial y arbitraria, que por cuestiones de espacio no la puse nada más. Muy bien. Y entonces ahora me pregunto, Diana, ¿cuál es la integral del menos seno de U diferencial de U? Coseno de U. Exacto. ¿Qué función derivé para llegar al menos seno? La función coseno. Muy bien, Diana. Ahora me pregunto, José Carlos, ¿cuál es la integral de secante cuadrada de U diferencial de U? Tangente de U. Exacto, muy bien, José Carlos. Gracias. Más C, no lo olviden. Entonces, más C porque es una integral indefinida. Ok, después, Héctor, ¿cuál sería la integral de menos cosecante cuadrada de U diferencial de U? Cotangente de U más C. Cotangente de U más C. Muy bien, Héctor, muchas gracias. Y ahora, Teira, ¿cuál es la integral de secante de U, tangente de U respecto de U? Secante de U. Exacto, muy bien. Secante de U. Y por último, Carlos. Sí, Carlos. ¿Cuál es la integral de menos cosecante de U, cotangente de U respecto? Sería cosecante de U. Exacto, cosecante de U. Muy bien, perfecto. Entonces, estos son otros teoremas de integración que obviamente se pueden deducir pues, de lo que ya sabíamos de los teoremas de derivación y que sabemos que la integral indefinida y la derivada son inversas entre sí. Entonces, simplemente me pregunto cada vez que vaya a resolver una integral, ¿existe alguna función cuya derivada es lo que me aparece en el integrando? Y si la hay, pues ya la ponen. Ese es el resultado. Tal cual. Y si no la hay, entonces vamos a ver en las próximas clases algunas estrategias de integración. Ya les había adelantado
integración por partes, integración por sustitución trigonométrica, integración por descomposición en fracciones parciales. Pero siempre que vayan a resolver una integral indefinida, primero pregúntense si hay una función cuya derivada, bueno, si hay alguna función que al derivarse permita obtener lo que aparece dentro de la integral. Entonces, no usen un método de los que vamos a usar hasta que no se hayan asegurado de que el resultado, o el integrando proviene de derivar alguna función en particular. Porque si proviene de derivar alguna función en particular, pues simplemente escríbanla y ya terminaron de integrar. No tienen que trabajar de más, porque a veces ya la integral es directa porque proviene de una función al derivarse, pero no la tienen tan presente, entonces tienen que trabajar más. Por lo tanto, les sigo repitiendo que sería conveniente que repasen los teoremas de derivación. Síganlos repasando para que así, cuando vean alguna integral en cuyo integrando aparece la derivada de alguna función, simplemente pongan qué función es aquella que al derivarse da por resultado lo que aparece dentro de la integral. Muy bien. Entonces, tómense un momento para copiar y continuamos. Déjenme reanudar la grabación, ¿listo? Entonces, ¿quién me dice cuál es la derivada del arco seno de U respecto de U? Mariana, te escuchamos, muchas gracias. Sería 1 Sí, muy sobre bien. la raíz de 1 menos x al cuadrado. Bueno, en este caso U al cuadrado, ¿verdad? Bueno, sí, sí. Muy bien, Mariana, perfecto. 1 sobre la raíz de 1 menos U al cuadrado. Muy bien. Ahora, ¿quién me dice cuál es la derivada del arco coseno de U respecto de U, obviamente? Héctor, te escuchamos. Sería menos 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos U cuadrada. Exacto. O sea, que es la misma que nos dijo su compañera, pero con signo negativo. Tal cual, y otra vez aplica de si la función trigonométrica, su nombre comienza con C, entonces el resultado es negativo. Muy bien, Héctor, muchas gracias. Ahora, Teira, ¿cuál es la derivada del arco tangente de U respecto de U? Menos 1. No, es positiva porque no comienza con C. Ah, ok, entonces 1 sobre 1 más U cuadrada. Exacto, muy bien, Teira, gracias. 1 sobre 1 más U cuadrada, perfecto. Y la del arco cotangente, entonces sería ella misma, pero con signo negativo. Ya está, muy bien. Entonces, la de la función arco secante de U, su derivada, Diana, ¿cuál sería? Sería 1 sobre U Ajá, raíz cuadrada de U cuadrada menos 1. exacto, muy bien, Diana. 1 sobre U raíz cuadrada de U cuadrada menos 1, muy bien. Y para el arco cosecante de U, su derivada respecto de U sería esta misma que nos dijo Diana, pero con signo negativo. Entonces, en el caso de las derivadas de funciones trigonométricas inversas, solo hay que aprenderse 3, la del arco seno, arco tangente y arco secante, porque las otras 3 son esas mismas, pero con un signo negativo. Muy bien. Entonces, si a nosotros ahora nos piden integrar, fíjense, lo que tenemos que hacer es decir, ¿cuál es la integral de esta expresión respecto de U? Entonces me pregunto, al derivar qué función trigonométrica inversa, obtengo esta expresión. ¿Quién me puede decir? Levante su mano o abra su micrófono. Adelante, Carlos, ¿sí? Esa es el arcoseno. Exacto, arcoseno de U más la constante esencial arbitraria de integración. Y si nos pidiesen integrar esto mismo, pero con signo negativo, entonces el resultado sería arco coseno. Muy bien. Desde ahora les adelanto, por ejemplo, que también es común que si tenemos esta integral, esta en específico, por las propiedades que revisamos, este menos 1, que es una constante, lo saquen de la integral y entonces le pongan menos una vez la integral de 1 raíz de 1 menos U cuadrada diferencial de U, y entonces me digan que el resultado es menos arco seno de U o seno a la menos 1 con signo negativo antes. Y es correcto, o sea, hay dos soluciones
las cuales son correctas. No se preocupen si en algún ejercicio de la serie, en una tarea, llegan a un resultado diferente al que viene propuesto o al que sus compañeros obtuvieron, no significa que ustedes estén mal, sino que hay algunas integrales que tienen más de un resultado correcto, o en otras palabras podría decir que hay integrales cuyas soluciones son distintas pero equivalentes entre sí. Entonces no se sorprendan. Para que sea un poco más claro con esto, les decía, si alguien quiere integrar -1 sobre raíz de 1 menos u cuadrada de u, podría decir, pues es arco coseno de u más c. Pero alguien más antes de integrar dice, no, pues es que este -1 que es una constante puede salir de la integral. Y entonces dice, pues es menos, y esta integral es arco seno de u más c. Y entonces dice, pues los resultados son diferentes, ¿estoy mal? No, ambos resultados son correctos, son equivalentes entre sí. Entonces no se sorprendan si llegan a resultados diferentes a los que vienen en la serie o resultados diferentes a los que sus compañeros obtuvieron, porque es posible que sean resultados equivalentes. Pero bueno, ¿cómo me aseguro que lo que hice está bien? Pues recordando que la integral indefinida de f de x da f mayúscula de x más c, y que por tanto la derivada de f mayúscula más c debe de darme f minúscula. O sea, que si yo quiero asegurarme que mi resultado es correcto, lo derivo, y al derivarlo tiene que darme lo que aparecía originalmente en el argumento de mi integral. De esa manera puedo tener la certeza de que mi resultado también es correcto. Si al derivar mi resultado obtengo lo que aparecía originalmente en la integral, entonces eso significa que estoy bien, que no me equivoqué para nada. No lo olviden. Siempre que tengan duda de su resultado, si es correcto o no, derívenlo, y al derivarlo debe de quedarles lo que estaba dentro de la integral. Muy bien. Entonces estábamos en que la integral de -1 sobre raíz de 1 menos u cuadrada diferencial de u es el arco coseno. Perfecto. Luego ya habían levantado la mano alguien, pero bueno, la bajaron porque yo dije esta respuesta. Pero Diana, al integrar a 1 sobre 1 más u cuadrada diferencial de u, se obtiene arco tangente de u. Exacto, arco cotangente de u, y al derivar esta expresión pero con signo negativo, se obtiene arco cotangente de u. Muy bien. Y ya la última, ahora irá a ver la integral de 1 sobre u raíz de u cuadrada menos 1 diferencial de u por resultado. Arco secante de u. Muy bien, arco secante. Y si tuviese un signo menos aquí, pues sería esa misma, bueno, sería arco cosecante. Muy bien, perfecto. Entonces tómense un momento para copiar estas tres. Recuerden, sin el signo menos, son arco seno, arco tangente y arco secante respectivamente. Muy bien, entonces por ahí anótenla y continuamos en un momento. Antes de que, ok, entonces tenemos que calcular la integral indefinida de la raíz de x más 1 sobre 2 veces la raíz de x diferencial de x. Entonces lo primero que tenemos que hacer es escribir esas raíces con exponentes fraccionarios, recordando que la raíz enésima de x a la m se puede escribir como x a la m sobre n. Entonces la raíz de x se puede escribir como x a la 1/2, y 1 sobre 2 raíz de x se puede escribir 1 sobre 2 por x a la 1/2. Luego, por las propiedades de los exponentes, sabemos que si yo tengo x a la menos a, lo puedo reescribir como 1 sobre x a la a. Es decir, que yo puedo cambiar de posición a mi expresión, pero tengo que cambiarle signo, si es que la cambio de posición. Entonces me quedaría la integral de x a la 1/2 más 1/2 de x a la menos 1/2. O sea, esta expresión que estaba en el denominador, la subí al numerador cambiándole el signo. Y ahora sí, ya podemos utilizar este teorema que decía que la integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1 más c, siempre y cuando n sea diferente de -1, porque ahí se aplica otro teorema.
Entonces, Diana, ¿qué te quedaría? ¿O qué harías primero antes de usar el teorema? Pues primero hay que dividir la integral, ¿no? Muy bien, perfecto, sí, sí, sí. Sería la integral de la raíz de x, diferencial de x, Ajá. O de x más a la la, 1/2 diferencial de x, muy bien. ajá, más la integral de 1/2 raíz de x, Ajá, diferencial de x. ajá. Y después O 1/2 de la sería, integral de x a la menos 1/2 diferencial de x. ¿Estás de acuerdo? sí, Ok. y después sería x a Ajá, la 3/2 ajá, muy bien. sobre 3/2 Muy bien. más 1/2 Ajá, por x a la 1/2 ajá. sobre 1/2. Exacto. Muy bien. Algo importante a resaltar es que este exponente tiene que aparecer igualito en el denominador. Muy bien, Diana. Entonces, simplificando eso, ¿qué te quedaría? Pues quedaría 2/3 Sí, muy bien, Diana. 2/3. de raíz de x a la 3 Exacto, raíz de x cúbica, raíz cuadrada de x cúbica, muy bien. más raíz cuadrada de x Exacto, porque más eso c. da la unidad, muy bien, más raíz cuadrada de x, más c. Muy bien, Diana, perfecto. Muchas gracias, buen trabajo. Ahora sí, ya, listo. Sí, Entonces, Jonathan, ¿qué harías? Ajá. lo primero que hice fue separar las integrales y Ok, convertir, digamos, esa raíz cuarta en un número fraccionario, digo, fraccionario, ajá, perdón, elevado a ajá, una potencia. Entonces es ajá. x a la 3/4 La integral de x a la 3/4, diferencial de x, muy bien, ajá. más la integral de 1 diferencial Ujú. de x. Exacto, muy bien. Ahora aplicando un teorema que es x a la n más 1 sobre n más 1, Ajá. dice que Permíteme, le voy a poner así como tú me lo estás diciendo. Aplicando la integral de x a la n diferencial de x quedaría como x a la n más 1 sobre n más 1. Ajá, más c. ¿Qué te entonces quedaría? quedaría x elevado a la 3/4 más 4/4 de puse, y eso Ajá, quedaría muy como bien. 7 Ajá, cuartos entre 7/4. exacto. Así que aplicando la famosa ley del sándwich, me quedaría 4 que multiplica x elevado a las 7/4 Ajá, sobre 7. exacto. 4/7, muy bien. Y después igual usando otro teorema de la integral indefinida, de la integral de una constante es la integral de esa constante es esa constante multiplicada por x, pues quedaría Ajá, más, ajá, quedaría más x. mm, Muy bien, perfecto. más c. Ok, ok. Nada más pasamos a una raíz. ¿Cómo Bueno, quedaría? paso como la raíz cuarta de Ajá, x a la 7, pero puedo exacto. simplificar más. Ok, Puedo eso ponerlo como, ese x a la 7 puedo ponerlo como x al ujú, cubo por x a la cuarta. ok, sí. Entonces ese x a la cuarta pasa y sería x multiplicado por x al cubo, por la raíz cuarta de x al cubo, perdón. Ok. 4/7 de la raíz cuarta, perdón, de Ujú. x raíz cuarta de x al cubo, ajá, Más más x. x, ajá, Puedo factorizar en una x. exacto, muy bien, sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, x que Ya. multiplica a, 4/7 ajá, de la raíz cuarta de x al cubo más 1. sí, más 1, más c. Muy bien, Ujú. muy bien, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, nada más en lo que dijo su compañero, vean, mejor yo sugiero, no sé qué les parezca a ustedes, sugiero que en esta integral que teníamos, integral de 1 diferencial de x, recuerden que la integral y la derivada son opuestas. Entonces, simplemente me pregunto, al derivar qué expresión obtengo por resultado 1, y la respuesta es x. Al derivar x se obtiene por resultado 1. A mí Por eso, me, a mí me esa podría dijeron ser que, una opción. Ajá. a mí me dijeron que podía cancelar la integral con la esa d que está al lado de la x. Uh-huh. Podría ser también.